¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil que tiene el propósito de ayudarnos a ver con mayor claridad los acontecimientos públicos. Pues miren ustedes, de manera gradual, poco a poco se ha ido despejando el camino, se ha ido haciendo más claro el horizonte con respecto a la calificación presidencial y a la designación de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de México. Ayer comentábamos algunos de los primeros detalles sobre este proyecto de sentencia que resuelve 3 juicios en contra de la elección presidencial y comentábamos con ustedes que uno de las objeciones o una de las causales que podrían en su momento provocar la anulación de unos comicios presidenciales, como es el caso de la violencia generalizada, la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que no había razones, fundamentos para tomar en consideración un tema de esa naturaleza en la calificación de la elección presidencial y por lo tanto en el proyecto de sentencia sobre la elección presidencial fue descartada esa variable. Y en este proyecto de sentencia que resuelve 3 juicios en contra de la elección presidencial promovidos por la ex candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, y los partidos que la respaldan, PAN, PRI y PRD, la Comisión Especial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que ni la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni la de algunos gobernadores, presumiblemente en favor de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo, fueron determinantes en los comicios y por lo tanto no se pueden considerar como causales para pedir la nulidad del proceso electoral presidencial. En el proyecto de sentencia que acumula y resuelve el juicio para la protección de derechos políticos electorales promovido por Xóchitl Gálvez y los juicios de inconformidad formulados por un lado por PAN y PRD y por una vertiente diferente por el PRI, los magistrados que integran la Comisión Especial de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, dejan libre el camino para que el próximo miércoles 14 de agosto se formalice la validez de los comicios presidenciales y un día después se declare presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. En la diapositiva número 3 vemos uno de los elementos que argumentó la oposición para pedir incluso la anulación de los comicios y que fue desestimado por la Sala Superior. ¿Cuál es el argumento? La presunta intervención indebida de servidores públicos en la elección. En la queja que presenta la oposición se advierte lo siguiente. En este apartado se analiza si la participación de las personas del servicio público afectó el resultado de la elección de presidenta. En esos términos, los agravios se analizarán conforme a las siguientes temáticas: la intervención del Ejecutivo Federal, la intervención de los ejecutivos locales, esto es el de los gobernadores, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la intervención de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son los supuestos que vamos a ver hoy con respecto a las impugnaciones que se presentaron a la elección presidencial. Pues bien, el Tribunal Electoral considera infundada la acusación de que el presidente de la República haya intervenido en el proceso electoral. ¿Qué es lo que concluye la Sala Superior? Bueno, la Sala Superior dice que considera infundados los argumentos de la parte actora. Cuando se refiere a la parte actora, se refiere a Xóchitl Gálvez y a los partidos PAN, PRI y PRD, que juntos promovieron 3 juicios. Lo que hizo el tribunal es que los reunió, esos 3 juicios, porque argumentaban prácticamente lo mismo, y entonces dice que la Sala Superior considera infundados los argumentos de la parte actora en los que se señala una intervención sistemática y reiterada del presidente de la República en el proceso electoral, traduciéndose en un apoyo a la ex candidata Claudia Sheinbaum y contra la ex candidata Xóchitl Gálvez, porque si bien
existieron expresiones alusivas al mismo, esas referencias deben valorarse en el contexto en el que se produjeron y en las etapas que se encontraban en curso, por lo que no resultan determinantes para el resultado de la elección. ¿Y qué más argumentó la oposición? Bueno, pues en la diapositiva 5 vemos la oposición argumentó que hubo expresiones del presidente de la República en conferencias matutinas que fueron en apoyo de Sheinbaum. Dice lo siguiente el proyecto de sentencia: los hechos que en concepto de la parte actora, es decir, de la oposición, constituyen irregularidades, consisten en las supuestas expresiones del Ejecutivo Federal a través de las conferencias matutinas para promocionar a Claudia Sheinbaum y a Morena, así como la propaganda negativa en contra de Xóchitl Gálvez y los partidos que la postularon. ¿Y qué es lo que ponderó la Sala Superior del Tribunal al respecto? Lo vemos enseguida. Desestima el Tribunal Electoral que las expresiones del presidente en las conferencias matutinas fueran en apoyo de Claudia Sheinbaum. Y dice el proyecto de sentencia: del análisis individual de lo expresado en cada una de las conferencias matutinas e inclusive en un análisis contextual y conjunto de las pruebas, no se advierten elementos que permitan suponer que las expresiones realizadas por el Ejecutivo Federal, en este caso el presidente de la República, de forma aislada y en diversos momentos de las etapas del proceso electoral, así como antes de su inicio, implicaran un llamado a votar hacia una determinada candidatura o expresiones negativas respecto de otra. De ahí que tampoco se justifica un actuar reiterado y sistemático. Esto es lo que concluye el tribunal con respecto a esa queja. Y también en la diapositiva número 7 vemos otro reclamo de la oposición. Reclaman que la publicación del libro del presidente que se llama Gracias, cuya portada vemos en la diapositiva, ellos reclaman a la oposición que este libro de alguna manera también ayudaba a promover a Claudia Sheinbaum. Dice la parte actora, es decir, los que impugnan la elección, la parte actora afirma que la publicación de la obra literaria se tradujo en una alternativa de intervención del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente López Obrador, en el proceso electoral para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum y generar una campaña negativa hacia Xóchitl Gálvez. Esta queja también fue desestimada, como lo vemos enseguida. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral desestimó que la publicación de la obra literaria Gracias haya servido para apoyar la candidatura de Sheinbaum. ¿En qué términos lo dice el tribunal? Lo dice de esta manera: se desestima el planteamiento debido a que, aunque los elementos de prueba dan cuenta de supuestas expresiones del Ejecutivo Federal en la obra Gracias, se trata de indicios leves que no llevan a tener por demostrado que dicho funcionario estuviera interviniendo en el proceso electoral en cuestión. Máxime que se trata de un ejercicio que en principio constituye la materialización de la libertad de prensa, que no puede ser limitada sin contar con elementos suficientes que lo justifiquen. ¿Y qué otros argumentos presentó la oposición para tratar, digamos, de ponerle freno a la calificación de la elección presidencial? Bueno, también argumentó la oposición la supuesta intervención sistemática de gubernaturas, es decir, de mandatarios estatales que pertenecen al partido Morena. Bueno, dice el proyecto de sentencia: la parte promovente, es decir, la oposición, refiere que 13 titulares de los poderes ejecutivos locales vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, al utilizar su investidura y recursos públicos de manera sistemática y reiterada para influir en el proceso electoral federal en apoyo a Claudia Sheinbaum. Esa es la queja, esa es una de las quejas que presentaron. ¿Y cómo lo resolvió el tribunal? Bueno, pues el Tribunal Electoral considera infundada la supuesta intervención sistemática de gobernadores en favor de Claudia Sheinbaum. Lo vemos en la siguiente diapositiva en los términos en los que fue expuesto el argumento del tribunal. Dice lo siguiente: esta sala superior determina que, al margen de algunas referencias por parte de las gubernaturas hacia Claudia Sheinbaum,
no se acredita la injerencia sistemática y reiterada en la elección en los términos que hace valer la parte promovente. Al respecto del análisis al contenido de las publicaciones de las gubernaturas, se advierte que su emisión fue espontánea y, en su mayoría, dan cuenta de las actividades que desarrollaron en el ámbito político, pues refieren a designaciones o eventos que realizó el partido político de cuyas filas emanaron, en este caso Morena, en días inhábiles y sin que las personas servidoras públicas tuvieran una participación activa. De esta manera, el tribunal dice, no, tampoco procede esa queja de la supuesta intervención sistemática de gobernadores en favor de Sheinbaum. También reclamó la oposición el uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Para qué? Bueno, la parte promovente denuncia que elementos del gobierno federal llevaron a cabo actos de violencia e intimidación en contra de Xóchitl Gálvez, derivados de la vigilancia de su casa de campaña y equipo, lo que actualizó una vulneración a su privacidad y a su derecho a ser votada en condiciones de igualdad y libertad, así como a la integridad del proceso electoral. La presunción no se acredita, dice el tribunal, esta presunción no se acredita y lo explica así. Al efecto de las 6 notas periodísticas y 3 publicaciones en redes sociales aportadas por la parte actora, esto es decir, pruebas aportadas por Xóchitl, PAN, PRI, PRD, notas periodísticas, 6 notas periodísticas y 3 publicaciones en redes sociales, con base en la observación de esas pruebas que presentó la oposición, el tribunal, este órgano jurisdiccional, considera que no se acredita el uso del Centro Nacional de Inteligencia para intimidar a la entonces candidata Xóchitl Gálvez. También argumentó la oposición la supuesta intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la oposición con respecto a este supuesto? Bueno, la parte promovente menciona que durante el proceso electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió 2 informes cuyo contenido consistió en promoción electoral a favor de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, los cuales fueron retomados por medios de comunicación y generaron un impacto a nivel nacional, sumado a que los informes en sí mismos constituyen un uso indebido de recursos públicos. Deben desestimarse los planteamientos de la parte promovente, dice el tribunal con respecto a esta queja, deben desestimarse los planteamientos de la parte promovente, dado que aun cuando los informes implicaron una intromisión indebida en la materia electoral y en la competencia de las autoridades electorales, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interfirió, se metió, invadió áreas de competencia de autoridades electorales, pero, dice el tribunal, lo cierto es que las conductas cesaron de inmediato sin que la parte promovente aportara elementos para determinar un impacto en el proceso electoral federal, aunado a que no se demostró el beneficio a ninguna candidata u opción política en específico. Y también se le reclamó a la candidata oficial la supuesta intervención de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya saben ustedes a quién se refieren, porque la parte promovente, la oposición que se quejó sobre el proceso electoral presidencial, la parte promovente aduce la intervención de Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, en su calidad de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para posicionar a Claudia Sheinbaum. Esto derivado de una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Asimismo, afirma la oposición que previo a la renuncia del ministro a la Suprema Corte, está demostrada una intervención activa y reiterada del entonces ministro en la campaña de la mencionada ciudadana, es decir, la campaña de Claudia. ¿Y qué respondió el Tribunal Electoral a esta queja? Bueno, pues el tribunal dijo lo siguiente: al tratarse de una sola entrevista en la que las manifestaciones atendieron al desarrollo de la dinámica del propio ejercicio periodístico, esto es, a partir de un diálogo entablado bajo el formato de preguntas y respuestas, así como al contexto de la renuncia al citado cargo, para este órgano jurisdiccional
no se acredita la intervención indebida que aduce la parte promovente, aunado a que omite aportar elementos que evidencien la supuesta intervención activa y reiterada que se atribuye a Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Y pues mañana vamos a concluir la revisión del proyecto de sentencia elaborado por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de la Comisión Especial del Tribunal Electoral, que considera infundadas todas las impugnaciones al proceso electoral presidencial. Este proyecto de sentencia, que está disponible en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que usted puede checar directamente metiéndose a la página del Tribunal Electoral, nada más póngale en un buscador de internet, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le va a salir la página y ahí va a ver usted, dice micrositio con respecto a la elección presidencial, ahí le pica y ahí donde dice proyectos de sentencia, ahí va a encontrar el documento completo. Y mañana veremos una de las últimas variables que tiene que ver justamente con los señalamientos que hace la oposición de la inducción del voto desde las instituciones públicas y de la presunta compra de votos. Ese es el último capítulo de la revisión que hemos hecho en estos días del proyecto de sentencia sobre la calificación de la elección presidencial. Y el viernes vamos a ver un asunto muy interesante, porque hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral dejó sin efecto, anuló, revocó 2 sentencias de la Sala Regional Especializada del mismo Tribunal Electoral, donde le atribuía culpas al presidente López Obrador de una presunta intervención en el proceso electoral. Dijo la Sala Superior, no Sala Regional, no tienes razón, los argumentos que planteas en tu sentencia inculpando a López Obrador de haber incurrido en delitos y en situaciones irregulares durante el proceso no tienen sustento. Pero eso lo veremos con mucho detalle el próximo viernes, porque esa resolución de la Sala Superior que revoca 2 sentencias de la Sala Regional en contra de López Obrador, eso despeja mucho más y con más claridad el camino para que el próximo jueves la Sala Superior del Tribunal haga la designación de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Mañana por aquí nos encontramos en Puntos y Comas. Gracias por lo pronto. Descansen. Nos veremos mañana.